Mi nombre es Leonardo Martínez. Voy a hablar sobre los microelementos del sistema suelo-planta. Las plantas cubren sus necesidades de agua y microelementos minerales a partir de la solución del suelo. En un cultivo hidropónico, sin el suelo, las plantas se nutren a partir de la solución nutritiva. Así pues, que para entender la relación planta-solución, el proceso nutritivo en un sistema hidropónico, primero debemos estudiar igualmente la relación planta-suelo en un cultivo convencional. Esto es todo. Estados de los microelementos fertilizantes en los suelos. Los microelementos se encuentran en el suelo bajo los siguientes estados. 1. Solubilizados en agua, en la solución del suelo. 2. Intercambiables, iones enlazados por cargas eléctricas de las partículas del suelo. Otro, absorbidos quelatados formando complejos. La mayor parte de los microelementos son metales pesados, capaces de formar complejos con agentes complejantes o quelatantes de la materia orgánica del suelo. Minerales secundarios de las arcillas y óxidos metálicos insolubles. Y minerales primarios, componentes de la roca madre. Los tres primeros grupos constituyen la fracción de microelementos asimilables para las plantas. Estos tres grupos se encuentran en equilibrio, de tal forma que un cambio en la concentración de uno de ellos conlleva una variación en las concentraciones de los otros. Los microelementos precipitados, como el hierro y el magnesio, en forma de óxido, pueden representarse cantidades notables y constituyen una fracción que pueden transformarse en asimilables. Los microelementos absorbidos en la estructura cristalina de los minerales arcillosos o que son constituyentes propios de esta estructura no son asimilables para las plantas. Principales factores que afectan la asimilación de los microelementos. 1. pH. 2. Materia orgánica. 3. Textura. 4. Actividad microbiana. 5. Condiciones climáticas. 6. Condiciones de redox. 7. Interacciones entre los elementos nutritivos. Estos son los principales factores que influyen en la asimilación de los microelementos. Estos también pueden ser asimilados entre una planta. Esto hace base que los microelementos son la parte nutritiva que influyen en el crecimiento de dicha planta. Entre ellos podemos nombrar microelementos como cobre, hierro, zinc, magnesio, etc. Una vez el estado de carencia ha sido diagnosticado, bien diagnosticado por visual o por los resultados del análisis de suelo y de las plantas, es conveniente corregir la forma más eficaz y rentable, la fertilización de los microelementos. La fuente y la forma química de los microelementos son los compuestos minerales, los quelatos de síntesis, los complejos orgánicos naturales y los productos fritados. Compuestos minerales. Comprenden diversos minerales naturales como el óxido, las sales metálicas, entre ellas tenemos el nitrato, cloruro y sulfato. Los sulfatos son los compuestos más utilizados, sulfato de Fe, seguidos por los nitratos. Los quelatos de síntesis. Resulta de la combinación de un agente quelante con los iones metálicos. Las estructuras resultantes preservan el ion metal de la forma de compuestos insolubles con otros agentes, así como la fijación por las arcillas del suelo. La estabilidad del lance entre quelato y el metal depende del agente quelante y del metal quelado y de las condiciones físico-químicas del suelo. Los complejos orgánicos naturales. Existen diversos compuestos orgánicos naturales que se comportan químicamente como quelatos de síntesis. Así, los subproductos de las industrias de la celulosa y la madera son utilizados para complejar micronutrientes metálicos. Un ejemplo son los linfosulfuratos de Fe y zinc. Los microelementos fritados, micronutrientes fritados, son productos obtenidos por fusión a alta temperatura de materia prima diversa como óxidos, bióxidos y silominato. Enfriados rápidamente, pasan de 1100-200 grados a 60 grados en menos de un minuto y molidos finamente. Estos son mezcla de micronutrientes de concentrados muy variables. Son menos eficaces, pero una baja solubilidad puede ser una ventaja en suelos ligeros para minimizar la pérdida por lavado y por tener un buen efecto residual.